Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora hacemos contacto con el coronel Max Campos, viceministro del Interior, para hablar sobre esta crisis carcelaria. Los problemas no cesan, esta vez ya con el atentado que sufrió la directora de la cárcel de mujeres en Guayaquil, un tema que preocupa aún más. La situación parecía estar en calma, al menos de estas últimas semanas, pero parece que el problema se agrava con esto. Coronel Campos, muy buenas noches, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Fausto Yepes. Muy buenas noches, Fausto, muy buenas noches a todo el público que nos está escuchando. Gracias y bienvenido. Coronel Campos, ¿cuáles son los puntos críticos de este momento respecto de esta crisis? Que como vemos no cesa. Este atentado es un motivo sin duda de preocupación y quizá también hay un mensaje ahí por parte de quienes están provocando los problemas dentro de los centros penitenciarios. Bien. El problema de la violencia criminal que se está viviendo en Ecuador tiene sus raíces y se conoce a través de los medios de comunicación. Es un problema que nace del narcotráfico, es un problema que nace del microtráfico y es un problema que está establecido en la lucha de poderes de estas organizaciones delictuales. Hasta tal punto de que ellos quieren tener el poder, como todos sabemos, del territorio para la venta y el control del microtráfico en el interior, en este caso, en la ciudad, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Entonces, básicamente, este es el problema central. Hasta tal punto que ustedes conocen perfectamente que hay un problema intramuros, me refiero al interior de las cárceles, como también un problema fuera de las cárceles que tiene que ver con esta problemática de guerra de poderes entre organizaciones delictuales de delincuencia organizada transnacional inclusive. ¿Cómo marcar un límite entre este problema intramuros que usted ha mencionado y lo que ocurre fuera de las cárceles? Porque parece que se vuelve muy permeable en cierto momento. Hay operativos en los cuales se ha incautado armas, arma blanca, droga, dinero inclusive, y esto sigue ocurriendo. Al parecer las comunicaciones no cesan, la comunicación entre la gente que está adentro y las bandas organizadas que están operando afuera, no se ha cerrado esa comunicación. Hablemos en primera instancia sobre lo que ocurre intramuros, ¿sí? Uh-huh. Estamos hablando de que un sistema de rehabilitación social que no existía, como debe ser, conforme a lo que se establece una norma, un sistema de rehabilitación olvidado, un sistema en el cual fue o tiene a su haber, por supuesto, problemas de corrupción, tanto al interior del SNAI, como también, por qué no decirlo, aquellas personas que también son parte del sector público, me refiero a la fuerza pública, porque hay que evidenciar situaciones de esta naturaleza y que durante todo ese tiempo olvidado, definitivamente no existía un modelo adecuado de rehabilitación social. Actualmente, el gobierno nacional, con el señor presidente constitucional de la República de Ecuador a la cabeza, está trabajando fuertemente en un proceso de reforma penitenciaria. No es fácil trabajar con una situación que ya se viene dando desde hace mucho tiempo atrás. Recuerden, lo que primeramente tenemos que hacer y lo que pide, o mejor dicho, el derecho que tienen los ciudadanos es, en primera instancia, el derecho a la vida. Lo que estamos tratando es de que no exista más muertes violentas al interior de los centros de privación de la libertad. Lo que se trata es de que a través de un decreto ejecutivo, para apoyarse en un proceso de esta naturaleza, creó el señor presidente una comisión de diálogo penitenciario y de pacificación que es autónoma a la gestión que paralelamente el Estado y el gobierno nacional tiene que trabajar. Esta comisión que de alguna u otra manera tiene o está incursionando, inclusive ya ha trabajado y está trabajando directamente con estos centros de privación de libertad, que inclusive he hablado ya con cabecillas de estas organizaciones con el firme propósito de llegar a conocer desde la perspectiva netamente técnica y profesional que tiene que ver desde el ámbito criminológico,
victimológico, también desde la visión psicológica y por supuesto desde otras visiones que de alguna u otra manera es necesario entender el por qué está pasando hacia el interior, ¿no? Porque hay una causa y un efecto que se está dando. Entonces, desde esa perspectiva, primero hay que cuidar la vida, definitivamente. Y hacia allá quiere llegar el señor presidente, y hacia allá queremos llegar porque el tema de derechos humanos es necesario. Posterior a esa situación, que entender la lógica esta y entrar en un proceso de reforma penitenciaria es integral, digo yo, porque tiene que ver mucho con la forma de trabajar en el sistema penitenciario. Administración penitenciaria que nunca ha existido aquí en el Ecuador, y por eso es necesario, y se ha pedido apoyo inclusive a nivel internacional, como la experiencia que tiene Colombia y otras experiencias más de países, con el apoyo de Naciones Unidas y por supuesto OEA. ¿Para qué? Para trabajar en este proceso de reforma penitenciaria que tanto lo necesita el Ecuador. Desde esa perspectiva, se trabaja desde estos dos ámbitos para parar, en este caso, lo que nosotros llamamos las muertes violentas al interior de las cárceles. Si bien es cierto la problemática de la delincuencia organizada transnacional a través de narcotráfico y el microtráfico, tiene que ver con estas bandas, como les acabo de manifestar, que por supuesto están en conflicto entre ellas y lo que está generando afuera, y ahora sí me voy a la parte de afuera, me refiero a las calles, es que exista esta guerra entre ellos. Para nosotros, parar situaciones de esta naturaleza, que es tan compleja, es una delincuencia compleja, y por lo tanto hay que intervenir desde una visión de esta naturaleza compleja, de tal manera que existen estrategias que tengan que ver, ojo, que la mayoría de las muertes violentas son con armas de fuego. Eso quiere decir que nosotros, el Estado, le debe a la sociedad el trabajo de qué es lo que está pasando con la gran cantidad de armas que está ingresando acá, se puede decir. Entonces tenemos que trabajar desde un proceso de fortalecimiento de la inteligencia, tanto policial como de Fuerzas Armadas, respecto al trabajo, de dónde vienen, cómo vienen, con quién vienen. ¿Hay algún avance en eso? ¿Hay algún avance en ese trabajo? Porque el diagnóstico está dado ya. Sabemos que es un problema de años. El diagnóstico, sabemos lo que ocurre adentro, lo que ocurre afuera, y ahora, bueno, buscamos saber de dónde vienen las armas y ejercer un control sobre eso. ¿Qué avance tenemos? Por supuesto. Tenemos un avance interesante en cuanto se refiere al fortalecimiento de las instituciones en esta capacidad de involucrarse al trabajo de inteligencia, de recabar información. Sí, es que necesita más fortalecimiento de capacidades de esta naturaleza, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, para ir en busca de esto. Y eso es parte del proceso que se está realizando, es parte del trabajo que se va a realizar, que se está realizando a través de la propuesta que el señor presidente constitucional de la República de Ecuador... Hay identificadas bandas, identificados líderes, identificados los cabecillas, como para saber a dónde atacar, a dónde llegar con este esfuerzo que hacen desde la fuerza pública, porque hemos visto videos, circulan incluso algunos en redes sociales, lo que ocurría en fin de año, videos de gente armada disparando al aire. Hemos visto videos incluso de bandas, líderes de las bandas, uno de ellos que falleció en un atentado ocurrido el año pasado, en videos musicales donde están con armas, donde están con dinero, están con droga. Los mensajes también están bastante claros hacia dónde van. Esos lugares existen, esos lugares están en Guayaquil, están en otros sectores del país. ¿Todo eso se ha identificado de alguna forma? ¿Cómo van a llegar hasta allá? Primeramente, todos sabemos y están identificados cabecillas de estas organizaciones. Algunos están en el interior de las cárceles, otros no están al interior de las cárceles. Y desde esa perspectiva, como decía al inicio, hay un trabajo fundamental en primera instancia de parar estas muertes violentas, tanto al interior como al exterior. Y ese es el trabajo que la Comisión de Diálogo Penitenciario y de Pacificación lo está haciendo, y que muy pronto dará a conocer qué es lo que está, los pasos a seguir para parar esta problemática. Eso por un lado, por la parte de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación. Por el lado de nosotros, es un tema de fortalecimiento institucional. Miren que desde hace algún tiempo atrás, ¿no?, el tema de las capacidades en cuanto tiene que ver a la inteligencia ha venido disminuyéndose. ¿Por qué? Porque no había presupuestos. Hoy el señor presidente constitucional de la República de Ecuador, a la cabeza,
está trabajando mucho en el fortalecer estas capacidades que permita luchar contra el crimen organizado. Inclusive hemos tenido el apoyo de Colombia con su experiencia en cuanto tiene que ver esta problemática de delincuencia organizada transnacional. Tuvimos una reunión muy interesante, donde hemos sacado conclusiones en base a una serie de necesidades que tenemos que ver con temas de inteligencia criminal, con temas inclusive de rehabilitación social, con temas de trabajo de investigación criminal. Entonces, básicamente, con este aporte es necesario trabajar con apoyo de otras instancias, otros países que ya han tenido experiencia de esta naturaleza, porque no es así de fácil trabajar, es complejo, por lo tanto tenemos que trabajar con estrategias complejas desde esta perspectiva. Y desde ahí es que hay que trabajar desde otro ámbito también. ¿Cuál es el otro ámbito? Recuerden que la comunidad es la que teme, tiene ese miedo de ser víctima del delito. La comunidad es la que siente esa situación, pero hay que trabajar desde otras perspectivas también, desde el ámbito del delito, cuando hablamos de que son víctimas de robo, asalto, etcétera, etcétera, y para eso es necesario trabajar en forma coordinada. Cuando yo digo coordinada es porque está en la ley, está en la Constitución y está en el COTAD. Hay que trabajar coordinadamente con gobiernos autónomos descentralizados desde su ámbito de competencia, desde su ámbito de corresponsabilidad, porque sí, tienen esa ¿Y están capacidad. trabajando coordinadamente? ¿Están trabajando con los GATS? Sí, miren, justamente tuvimos, como pueden observar a través de los medios de comunicación, días anteriores tuvimos la reunión con el Distrito Metropolitano de Quito para ya, de alguna u otra manera, ya establecer esta Comisión Interinstitucional de Seguridad con el Distrito Metropolitano de Quito para trabajar en varios campos de acción que de alguna u otra manera puedan aportarle a la prevención, al control y la respuesta del problema del delito y la violencia. Lo mismo estamos haciendo con otros GAS. De aquí en la próxima semana tendré la oportunidad, quiero dirigirme a Guayaquil ya para comenzar con esto y conversar con la señora alcaldesa respecto a lo que debemos hacer en forma coordinada, porque debemos apoyarnos, no solamente entre gobiernos locales, ojo, porque hay actores y actores, hay muchas instituciones que son actoras de la seguridad ciudadana, que la seguridad hay que tomarle como un tema transversal, como un tema netamente técnico, no político. Es una política de Estado que hay que trabajarlo en coordinación con, así dice la ley y la Constitución. Tenemos que trasladar mucho trabajo participativo, inclusive es necesario la participación de la comunidad en este tema, porque el artículo 83 de la Constitución habla claramente de los deberes y obligaciones del ciudadano, y el ciudadano también nos debe apoyar a mantener la paz y la seguridad. Lo que hay que hacer es que el Estado, el gobierno nacional, conjuntamente con los otros actores sociales, podamos enseñar a la comunidad a qué hacer frente a una situación de esta naturaleza, a cómo apoyar el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Yo creo que la gente finalmente sí apoya, lo que espera es respuestas por parte de las autoridades. Hemos hablado, por ejemplo, de que el gobierno tiene una decisión de atacar de raíz este problema, que se ha incrementado presupuesto, que se trabaja con los GATS, que se trabaja con la fuerza pública. Hablamos de la Comisión de Pacificación, este acercamiento con los líderes intramuros, es decir, dentro de las cárceles, con líderes seguramente con quienes se tendrá, a quienes se les tendrá ubicados fuera de las cárceles, quienes son parte de estas bandas, pero llega este miércoles 12 de enero y ocurre el atentado a la directora de la cárcel. Algo nos está fallando, algo está pasando aquí, porque es como que se quiebra este avance en el que sentíamos estábamos. Miren, la problemática que ya se está investigando y que las autoridades competentes lo harán o las darán a conocer, tiene que ver con estos problemas intramuros, que también tiene que ver, y ustedes se puede palpar esto, y los medios de comunicación ya lo han dicho, que tiene que ver con esos problemas al interior de las cárceles, temas de corrupción posiblemente. Entonces ya habrá una investigación. Esa investigación dará a conocer qué es lo que pasó. Lo que pasa dentro de las cárceles está a cargo del SNAI, ¿verdad? Lo que pasa dentro de la cárcel está a cargo del SNAI, por supuesto. No tiene el control total del SNAI. ¿Perdón? ¿No tiene la SNAI el control total de lo que está ocurriendo dentro de las cárceles? Sabemos perfectamente que es un tema complejo el que se está pasando allá. La SNAI definitivamente tiene que reestructurar el sistema. Para reestructurar el sistema significa que tiene que fortalecer capacidades, tener sistemas adecuados, tener un sistema de administración penitenciaria, fortalecer las capacidades de los agentes de control, de SNAI, por supuesto, y la administración como debe ser. Tal como está estructurada la SNAI, entonces no pueden.
definitivamente hay que fortalecerla para que puedan controlar adecuadamente, porque los problemas, ojo, vienen desde años atrás. Los problemas. Sí, el diagnóstico está clarísimo. El problema no es de ahora, y de hecho el gobierno asumió eso con el problema que ya venía ni siquiera del gobierno anterior ni de dos anteriores. El problema tiene décadas de este problema desde que en Quito teníamos el penal García Moreno. Así es. Entonces, miren, si los medios están, ¿quiénes están en los pabellones? Los privados de libertad. ¿No es cierto? Bajo esa perspectiva, nosotros tenemos que, es un tema de mediano y largo plazo, pero hay que hacer cosas emergentes que se están haciendo. Primero hay que parar las muertes, hay que buscar la forma cómo hacerlo, y la mejor forma que hemos encontrado es buscarla, que exista una comisión autónoma que pueda trabajar en esa situación y continuar con el proceso que el Estado y el gobierno nacional está trabajando. Y por supuesto, no dejamos de actuar con la Policía Nacional en el tema de investigación. Miren la cantidad de droga que se ha podido decomisar, etcétera. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera se está debilitando estas estructuras de delincuencia organizada transnacional hasta tal punto que miran lo que está pasando. Entonces lo que hay que es trabajar con estrategias que vayan orientadas específicamente a la reducción de problemas del narcotráfico y microtráfico, y por supuesto orientadas específicamente a la prevención, que es lo que nosotros tenemos que trabajar, y como se había dicho anteriormente, en un proceso de pacificación con una comisión de esta naturaleza. Para cerrar únicamente esta pregunta que me queda un poco en el aire todavía, y quiero saber si es que es así o no. La SNAI, a cargo de los centros penitenciarios, de las cárceles en el país, ¿tiene el 100% del control de lo que ocurre adentro o aún no? Mi percepción es que no, pero quiero saberlo de su boca. Pero si está en los medios de comunicación, no todo está al control de SNAI. Sabemos que los pabellones, ciertos pabellones, ¿quién tiene las llaves? Entonces, se supone que... ¿Y a cargo de quién están los privados de la libertad? ¿Perdón? ¿Y a cargo de quién están los privados de la libertad? Del Estado. No. La responsabilidad es del Estado. Cuando hablamos del control de la administración, de todo el trabajo que está haciendo el SNAI, lo está haciendo el SNAI, por supuesto, pero nosotros tenemos que ir paulatinamente, ¿no?, teniendo el control completo en este caso, de los centros de privación de libertad. Tener el control completo, pasará un tiempo hasta estructurar adecuadamente. ¿Cuánto tiempo calcula usted? Mire, yo no puedo decir fechas específicas. No específica, pero aproximadamente ¿cuánto tiempo, de acuerdo a los avances que van teniendo en este proceso incluso en el proceso de pacificación? Por ejemplo, en el tema del proceso de pacificación, hay un cronograma que está de 6 meses establecidos para tener concreto temas específicos, y que ellos lo darán a conocer a su debido tiempo, como son autónomos. Y en el caso del gobierno nacional, a través de una hoja de ruta que se está trabajando directamente, señor presidente, con el SNAI. ¿Para qué? Para la reestructuración del sistema, que significa inclusive la posibilidad de construir un centro donde puedan definitivamente sacar el tema del hacinamiento, trabajar desde otra perspectiva que tiene que ver con la fiscalía, con los jueces de penitenciarios, para trabajar con la gente que necesita, o mejor dicho, quiere tener su derecho de salir conforme a lo que establece la ley. Hay que acelerar esos procesos, el tema de indultos, inclusive todo eso se está trabajando poco a poco y paulatinamente, porque es un tema complejo que no es de la noche a la mañana. Coronel, gracias por estar con nosotros. A usted, muchas gracias. Gracias. Ha sido el coronel Max Campos, viceministro del Interior, hablando sobre la crisis carcelaria, cuáles han sido los avances que considera el gobierno, y también de alguna forma confirmando que el tema dentro de las cárceles no está todavía 100% controlado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.